Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente vamos a dar inicio pues a la charla que tenemos programada para la tarde de hoy, la cual tiene que ver con el famoso decreto 771 y lo concerniente al auxilio de conectividad. Hemos tomado la decisión en CIESA de dar esta charla, aunque yo sé que ya varios de ustedes han tenido la oportunidad de interactuar de pronto en otras conferencias, en otros conversatorios, y han tenido ya la oportunidad de leer el decreto y leer las diferentes cosas que se han escrito con respecto a este auxilio. La idea de esta charla es brindar más que todo una orientación. Definitivamente el gobierno con el tema de la pandemia pues ha estado generando una cantidad de decretos legislativos y muy poca reglamentación, prácticamente cero reglamentación. Entonces, vamos a poner aquí las diapositivas. Entonces, como primera medida, antes de meternos a hablar lo que es el tema de auxilio de conectividad, pues tenemos que hablar inicialmente del auxilio de transporte, ya que este auxilio de conectividad, pues como lo vamos a ver en el transcurso de la charla, básicamente hace referencia a un cambio de destinación. Qué pena, me disculpo, me presento, soy Hernando Torres, funcionario de CIESA. De pronto ya muchos de ustedes me conocen y ya han participado en algunas de las otras charlas que hemos brindado. Entonces, como les estaba diciendo, para la tarde de hoy vamos a hablar de este auxilio de conectividad. La dinámica normalmente que utilizo es que hacemos una parte teórica, una parte magistral, ingresamos a los aplicativos, ya que en la tarde de hoy vamos a mirar tanto de la parte de 8.5 como la parte de nómina web, y posteriormente yo les brindo la oportunidad de que hagamos algunas preguntas, aquí las socializamos y aclaramos las situaciones. Entonces, estábamos hablando de que este auxilio de conectividad pues tiene su origen propiamente en el auxilio de transporte. Entonces, lo que primero vamos a hacer antes de llegar al tema de auxilio de conectividad es pasar primero por el tema del auxilio de transporte, el cual fue creado con la ley 15 de 1959 y fue reglamentada con el decreto 1258 del mismo año en su artículo segundo. Esta ley 15 de 1959 en su artículo segundo establece a cargo de los empleadores el pago del auxilio de transporte, con lo que ya conocemos, de que se paga para las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, que durante los tiempos de incapacidades, auxilios de transporte, permisos remunerados, permisos no remunerados, suspensiones, durante estas novedades el auxilio de transporte no se debe pagar, obviamente porque durante la ejecución de estas novedades los empleados no tienen necesidad de utilizar transporte, obviamente el que está en vacaciones o está incapacitado no está laborando. Son algunas precisiones que nos habla este artículo segundo. Y hay un parágrafo en el cual dicen que el valor del auxilio de transporte no se computará como factor de salario y se pagará exclusivamente para los días laborados. Entonces, cuando nos habla de que el auxilio de transporte no se computará como factor de salario y que se pagará exclusivamente por los días laborados, pues estaba confirmando. Entonces, el valor del auxilio de transporte no se computará como factor de salario y se pagará exclusivamente por los días laborados. Quedó explícito en este parágrafo del artículo segundo. ¿Qué quiere decir eso? Me están diciendo prácticamente que el auxilio de transporte no es salario. De hecho, por eso ustedes ven que cuando estamos hablando del ingreso base de cotización, eh, para hablar de temas de pila, para fiscales, pues nunca tomamos esta parte o este rubro como un ingreso salarial. Ya más adelante vamos a hablar del tema de la incidencia de este auxilio de transporte o este auxilio de conectividad en el tema de pila. Pero nos están diciendo eso no es salario. Cuando a mí me dicen que un pago que yo le hago a un empleado no es salario, pues inmediatamente
empiezo a preguntarme, bueno, si esa parte me dicen que no es salario, ¿será que es base para pagar las prestaciones sociales? ¿Será que es base para pagar mi seguridad social? ¿Será que sobre esto debo efectuar alguna retención en la fuente? En fin, todas esas situaciones inmediatamente empezamos nosotros a preguntárnoslas. Ahí lo que tenemos que hacer es entrar a mirar qué normatividad hay del tema para poder despejar estas dudas. Igualmente, cuando me dicen a mí que el auxilio de transporte no se configura como salario, pues viene el tema de las prestaciones sociales. Entonces, si eso no es salario, ¿cómo hago para determinar si el auxilio de transporte lo debo incluir en el pago de mis prestaciones sociales? En el año 63, la ley primera, en su artículo 7, determinó explícitamente: considérese incorporado el valor del auxilio de transporte al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales. Entonces, no es de que el auxilio de transporte se incluya en prestaciones sociales porque es auxilio de transporte, no es porque explícitamente esta ley primera del 63 en su artículo 7 así lo dejó por escrito, que exclusivamente para los efectos de liquidación de prestaciones sociales el auxilio de transporte se iba a tomar como salario, es decir, como base para liquidar las prestaciones sociales. ¿Cuáles prestaciones sociales? Cesantía y prima. Y obviamente los intereses van de la mano con la cesantía. El tema de las vacaciones es otro tema aparte. Normalmente en vacaciones yo no incluyo ni computo este rubro, porque si miramos hilando delgado el tema de prestaciones sociales, pues siempre me he hecho referencia es a cesantía y prima. Y eso es lo que es por estos días con el tema también de la liquidación de la prima, pues la gente se ha venido preguntando si finalmente sobre este auxilio de conectividad, pues yo lo debo incluir o no. Entonces, inicialmente, si estamos viendo los principios del tema del auxilio de transporte, pues más adelante vamos a hacer las aclaraciones y vamos a hacer las preguntas del caso. Considérese incorporado entonces el auxilio de transporte al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales exclusivamente. Es decir, que en temas de pila y en temas de seguridad social, eso no es salario. Una vez se hacen estas precisiones y la ley 15 del 59 en el artículo segundo me dice claramente en qué momento debo pagar el auxilio de transporte, que la ley primera del 63 me determina y me deja por escrito que será tomado como base salarial al momento de liquidar prestaciones sociales. Entonces, entremos a mirar. Entonces, estábamos haciendo claridad primero, antes de entrar de lleno al tema de conectividad, pues haciendo un análisis inicial de lo que es el auxilio de transporte, de la norma que lo consagra y para efectos de prestaciones sociales también la ley donde me determina que exclusivamente para tema de prestaciones sociales debemos considerar el auxilio de transporte como base de liquidación de estas prestaciones. A raíz de que precisamente este artículo segundo de la ley 15 del 59 nos dice de que el auxilio de transporte se debe pagar a los empleados, primeramente que ganan hasta 2 salarios mínimos, menos de 2 salarios mínimos, y los que lo utilicen para desplazarse hasta las instalaciones de la empresa que lo contrató, pues vienen las precisiones donde dicen que los empleados que iban a ciertos cientos, creo que es 1 kilómetro de distancia, pues que no tiene derecho a pagar este auxilio de transporte, no tiene lugar a pagarle este auxilio de transporte. Habría que mirar precisamente cuántos metros es que hay el gobierno, creo que es 1 kilómetro en el perímetro, y estas personas, pues el gobierno considera de que no es necesario pagar el auxilio de transporte, digámoslo así, porque pueden ir caminando y esas cosas están escritas. ¿En qué momento? Pues cuando el empleado vive en las instalaciones de la compañía, por ejemplo, los mayordomos, algunas personas que tienen su domicilio directamente en las instalaciones de la empresa, o las personas que la empresa les coloca una ruta. Estas personas normalmente no tienen auxilio de transporte. Entonces, a raíz de eso,
mucha empresa en Colombia pues tomó la decisión de, de que cuando acordaron con los empleados que por el tema del coronavirus fueran a hacer su labor directamente desde su lugar de domicilio, de su residencia, pues algunas empresas optaron por ya no seguir pagando el auxilio de transporte porque consideraban que el empleado, como no estaba desplazándose a las instalaciones de la empresa, pues no había lugar a este pago. Algunas empresas lo hicieron, otras optaron por ceñirse, digamos así, estrictamente a la norma y no lo pagaron. Sencillamente, ¿qué pasó? Los empleados dejaron de recibir este ingreso, pero realmente a la luz de la norma, a la luz del marco legal, no había violación alguna, ya que efectivamente el empleado al estar trabajando desde la casa no tenía que utilizar su auxilio de transporte para desplazarse hasta las instalaciones de la empresa. Al trabajar desde la casa, pues como todos sabemos, los empleados incurren en otros gastos y costos, como son, por ejemplo, el pago de la energía que utilizan en sus equipos electrónicos y necesariamente el Internet, la conexión que necesitan para desempeñar gran parte de sus funciones. Con base en esto, y que muchas empresas han optado por no pagar el auxilio de transporte, entonces el Ministerio de las TIC, Telecomunicaciones, expide el decreto 771 el 3 de junio del año en curso, y mediante este decreto lo que hizo el gobierno fue adicionar, oígase bien, adicionar un parágrafo transitorio, algo temporal, al artículo segundo de la ley 15 del 59, es decir, le adicionaron un parágrafo al artículo del auxilio de transporte. Y este parágrafo transitorio dice que mientras esté vigente la emergencia sanitaria, ustedes saben que la emergencia sanitaria en este momento va hasta agosto 30-31 del 2020. Quiere decir que durante todo el mes de junio y julio y agosto el empleador deberá reconocer el valor establecido por el auxilio de transporte como un auxilio de conectividad digital a los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. El auxilio y el de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. Lo anterior no será aplicable a los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de teletrabajo, a quienes les seguirán siendo aplicables las disposiciones de la ley 1221 de 2008. O sea, ayer el gobierno, ¿qué hizo? Pues, determinando que muchos empleadores habían optado por no pagar el auxilio de transporte, pues consideraron que este auxilio de transporte se debería seguir pagando, pero con otra descripción, digámoslo así, como con otra finalidad. Y aquí me gusta a mí entrar a precisar algo, y de hecho ahora vamos a mirar un momento el decreto para ver a raíz de qué y por qué, y pensando en qué fue que el gobierno cambió digamos, cambió temporalmente la descripción del auxilio de transporte a auxilio de conectividad. Entonces me están diciendo, temporalmente, mientras esté vigente el tema de la emergencia sanitaria, se pagará este auxilio de conectividad. En ese orden de ideas, uno que puede pensar que a partir del 1 de septiembre se acabó el auxilio de conectividad, porque el 30 y 31 de agosto se acaba el estado de emergencia sanitaria. El tema es de que esta emergencia sanitaria, este estado de emergencia, eso solamente puede durar hasta 90 días, por eso es que el gobierno lo decretó por junio, julio y agosto. Esperaremos a finales de agosto para ver qué decisión toma el gobierno con esta situación y estaremos pendientes de qué normatividad va a sacar. Entonces, al gobierno, digámoslo así, cambiarle la destinación a este rubro, pues ya entramos a hablar ya no de auxilio de transporte, sino de auxilio de conectividad. Pero resulta que esto va más allá de lo que nosotros ya conocemos. Vamos a mirar por acá un momento el decreto. Aquí está el decreto. Y vamos a empezar a sacar algunas conclusiones. Voy a hacer algunas precisiones al respecto. Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Decreto Legislativo 771 del 2020, 3 de junio del 2020. Y antes de la parte donde ya el ministerio
redacta qué es lo que está decretando en esta norma, en este decreto, a mí siempre me gusta mirar las consideraciones. Entonces, por acá hay un párrafo que nos dice lo siguiente, que conforme a lo anterior y de acuerdo con la realidad laboral actual, pues ¿cuál es la realidad laboral actual? Que la gente está trabajando desde la casa, la gran mayoría. Es necesario realizar un cambio en la destinación del auxilio de transporte de aquellos trabajadores que a causa de la emergencia sanitaria se encuentran desarrollando su actividad laboral en su domicilio, de forma que este auxilio pueda ser empleado para el acceso a los servicios de conectividad requeridos de los trabajadores para continuar el desempeño de sus labores desde sus residencias, en atención a la necesidad de promover en la mayor medida posible las actividades remotas que aporten al distanciamiento social requerido para preservar la salud y la vida en el marco de la pandemia generada por el nuevo coronavirus. En consecuencia, se requiere agregar un parágrafo transitorio al artículo 2 de la ley 15 del 59 y esta parte para mí es fundamental. Dice que permita la destinación, ojo, la destinación del auxilio de transporte para garantizar la conectividad de los trabajadores. Entonces, ¿a mí qué me están diciendo acá en este decreto? Mire, realmente el auxilio de transporte continúa. Aquí lo que estamos cambiando con este decreto es la destinación del uso que se le debe dar al valor de ese auxilio de transporte. Me están diciendo, vamos a cambiarle la destinación y vamos a llamarlo auxilio de conectividad para que el empleado con esa plata cubra los planes de internet que tiene con los operadores, cubra los costos de energía que le está generando tener sus computadores prendidos durante 8 o 9 horas en su lugar de domicilio. Entonces, cuando a mí me dicen a mí que están es como cambiando la destinación del auxilio de transporte, pues inmediatamente yo lo que puedo pensar es, bueno, el auxilio de transporte continúa, digámoslo así, con otro nombre, con otra descripción, pero la naturaleza original sigue siendo el auxilio de transporte porque me están diciendo que le están adicionando es un parágrafo transitorio al artículo 2 de la ley 15, que es donde se originó el auxilio de transporte. Entonces, esta parte es clara y es vital y es fundamental tenerla presente al momento de entrar a mirar y preguntarnos, ¿será que sobre esto debo pagar prestaciones sociales? ¿Será que sobre esto debo pagar seguridad social? Ok. Entonces, dicho esto, leemos el decreto y el decreto es lo que teníamos ahora en la diapositiva. Adicionaron adición de un parágrafo transitorio al artículo 2 de la ley 15 al 59 ya lo leíamos ahora, de manera temporal y transitoria, mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus, el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos. Y finalmente terminan diciendo que este auxilio de conectividad no será aplicable a los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de teletrabajo, ya que estas personas que están como teletrabajo se les seguirá aplicando las disposiciones de la ley 1221. Hace poco, el ministerio sacó la circular 041, de pronto un poco ya tarde porque ya este tema de trabajo en casa viene desde finales de marzo, y en esa circular 041 pues nos aclaró que no es lo mismo teletrabajo que trabajo en casa. Recuerden que el tema del teletrabajo hace desde en la ley 1221 del 2008 está claro cuáles son lo que se configura como un teletrabajo. Y de todas maneras, cuando un empleado pacta o acuerda en un contrato de trabajo eh, para hacer teletrabajo desde la casa, pues desde ahí ya tienen claras las cláusulas y la normatividad que lo rige. De entrada, entonces, los empleados que trabajan en teletrabajo no tienen derecho a este auxilio de transporte y al auxilio de transporte y por ende no tendrían derecho a que se les pague auxilio de conectividad. ¿Por qué? Porque las cláusulas de este tipo de contratos son muy particulares y están definidas en la ley
12/21 del 2008. Mientras que el trabajo en casa desde hace mucho tiempo se viene ejecutando en algunos casos. Por ejemplo, los casos donde yo firmo un contrato de trabajo para desarrollar en mi casa ciertas operaciones, ciertas funciones, de pronto ayudados con alguna herramienta, alguna máquina, algún troquel, y desde mi casa yo estoy elaborando un trabajo que no propiamente tiene que ver de pronto con informática, que esa es otra de las características del teletrabajo, que van directamente ligados al uso de la herramienta digital y la informática, el uso de celulares, teléfonos y computadores y obviamente el Internet, la mayoría de los casos. Entonces, el gobierno nacional finalmente me dice, mire, ese auxilio de transporte, sígalo pagando, pero para que los empleados lo destinen al pago de sus planes de Internet. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa en la nómina? ¿Yo cómo puedo seguirles pagando a mis empleados o cómo hago para cambiar y decidir, bueno, cómo le voy a pagar a mis empleados de aquí en adelante con base en este decreto 771? Entonces, podemos encontrar tres escenarios, señores y señoras. El primer escenario es la empresa donde, por el tema de su operación, no han dejado de trabajar normal, es decir, no han dejado de desplazarse a las empresas. Recuerden que hay unas excepciones, por ejemplo, los bancos, las empresas del sector que producen alimentos, estas personas eh, estaban exoneradas, estaban exceptuadas, perdón, y podían seguirse desplazando. Estas personas se les sigue pagando auxilio de transporte. Quiere decir que el primer escenario sería este. Le estoy pagando normal a mis empleados auxilios de transporte. Entonces, si le estoy pagando auxilio de transporte, le seguiré pagando auxilio de transporte, ya que pues, no aplicaría el tema del auxilio de la conectividad. Segundo escenario, los empleados que están trabajando todos desde la casa y hasta ahora por temas de que el aislamiento obligatorio continúa vigente, pues seguirán trabajando desde la casa hasta el 30 de junio y si el gobierno va a prolongar esto, pues seguirán trabajando desde la casa. Entonces, a esos empleados que están trabajando desde la casa y que se les paga auxilio de transporte y que debido a que no están yendo a laborar no se les paga auxilio de transporte, pues les voy a empezar a pagar el famoso auxilio de conectividad de acuerdo a que el gobierno me dijo, sígales pagando auxilio de transporte para que lo destinen al pago del internet y llámelo auxilio de conectividad. Son los mismos 102.854 pesos que se paga por el auxilio de transporte. Entonces, para estas empresas que el 100% de sus empleados a los cuales se les paga auxilio de transporte siguen trabajando desde la casa, pues el gobierno dice, sígales pagando ese dinero como auxilio de conectividad a partir del 3 de junio. Ya es potestad, es decir, es decisión de la empresa si lo quiere pagar con retroactividad o a partir del 1 de junio. Eso ya es una decisión de las compañías y eh, el gobierno solo obliga que sea a partir del momento en que publicaron este decreto, es decir, 3 de junio en adelante. Tercer escenario, las empresas donde mis empleados se van a empezar a rotar, es decir, yo voy a poder tener cierto grupo de empleados que van a estar laborando en las compañías y otros empleados que van a estar laborando desde la casa. Y ahora, digamos que complejicemos más un poco la situación. Puedo tener empleados, los cuales les pago quincenal o hasta mensual, pero por temas de que de pronto las instalaciones de la empresa no me dan a mí para mantener un buen distanciamiento de los empleados, mucha empresa va a optar por rotar esos empleados. Es decir, en esta quincena, esta semana, estos empleados van a laborar, estos empleados se quedan en casa y la otra semana, estos empleados que laboraron desde la empresa se quedan en casa y los que quedaron en casa se van para la empresa. Entonces se nos van a empezar a presentar rotaciones del personal en la misma compañía. Entonces vamos a tener unos empleados trabajando desde la casa una semana, en la otra semana se van para la empresa y viceversa. O se me pueden presentar, dependiendo de las situaciones que tenga la compañía, 3, 4, 5 días en la casa, 10 días en la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar con esto?
tenemos que entrar a mirar en el sistema qué podríamos hacer. Dicho esto, lo primero que yo les puedo plantear, señores, aquí no hay nada nuevo. Lo he dicho yo, aquí me dijeron fue, continúe pagando el auxilio de transporte, digámoslo así, con otro nombre. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue agregarle un parágrafo al artículo que le dio origen al auxilio de transporte. Entonces, fácilmente yo les puedo decir, las empresas que están pagando auxilio de transporte común y corriente continúan igual, no hay problema. Pero las empresas que todos los empleados se les va a pagar auxilio de conectividad, pues pueden cambiarle la descripción del concepto de auxilio de transporte a auxilio de conectividad y no hay problema. Y las empresas donde van a tener de que tienen unos empleados trabajando desde la casa y otros yendo a las instalaciones de la compañía, y peor aún, que van a empezar a rotar empleados donde se van a encontrar unos empleados que en una quincena trabajaron días en la casa y días en la compañía, yo considero que no habría ningún problema en cambiarle la descripción al concepto de auxilio de transporte y agregarle auxilio de transporte y o conectividad digital. Yo creo, de acuerdo a las investigaciones que he hecho, que ahí no hay ninguna falla de tipo legal, ya que si Hernando Torres va a trabajar 7 días a la empresa y 8 días en la casa, pues yo necesitaría de una u otra manera pagarle los 52.427 pesos que él se gana cada quincena por auxilio de transporte. Recordemos pues que si el auxilio de transporte son 152.854, quiere decir que cada quincena yo estoy pagando a mi empleado 51.427 pesos. Llámelo auxilio de transporte, llámelo auxilio de conectividad o llámelo auxilio de transporte y o conectividad. ¿Por qué? Porque ese empleado va a recibir ese dinero y él sabrá que de ahí debe gastar unos días para el transporte y otra plata que le quedará para pagar el internet por los días que laboró desde la casa. Entonces, no vamos a incurrir en ninguna falta ni en ninguna falla si le cambio la descripción del concepto y le coloco auxilio de transporte y o conectividad digital. Quiere decir que el empleado que está laborando toda la quincena le va a llegar ese dinero con ese rubro y el que está trabajando en la empresa y el empleado que está trabajando toda la quincena desde la casa le llegará el mismo valor con esa misma descripción. Ya haría como un tema de socializar con los empleados que durante están en estado de emergencia sanitaria, el auxilio de transporte irá acompañado con ese otro nombre del auxilio. Vuelvo y le repito, ahí no hay ningún problema de tipo legal. A mí la UGPP, ni el gobierno, ni el ministerio, ni ningún empleado me podrá entrar a demandar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le seguí pagando el mismo valor que dijo el gobierno con el rubro de acuerdo a cómo lo esté elaborando. Porque es que el gobierno saca el decreto, pero no se ponen, ni ellos van a entrar a esa minucia de mirar qué va a pasar qué va a pasar en las empresas donde yo voy a empezar a rotar a mis empleados por el tema de que mis instalaciones físicas en la compañía no me dan la capacidad para guardar un aislamiento, un distanciamiento social como lo están promoviendo los protocolos en las compañías. Entonces, mi primera sugerencia, cambiemos la descripción del concepto de auxilio de transporte y agreguémosle auxilio de transporte y o conectividad digital. Se socializa con los empleados que durante el tema de la emergencia les va a llegar el dinero del auxilio de transporte con ese nombre. Pues sencillo, el que trabajó toda la quincena desde la casa, pues ya sabrá que están pagándole desconectividad. Y el que trabajó toda la quincena en la empresa, pues ya sabe, yendo a trabajar a la empresa, pues ya sabe que es el transporte para el pago de sus servicios públicos. Y el empleado que rotó unos días en la empresa y otros días en la compañía, pues sabrá que esos 51.000 pesos corresponden al pago de los días que utilizó servicio público y al pago de los días que utilizó conectividad en la casa. Esa es una sugerencia y la idea es que la utilicemos. ¿Por qué? Porque viene la otra sugerencia. Pues si yo soy una compañía donde he tomado la decisión, ¿por qué? Porque en reunión con mis jefes inmediatos, mis superiores, pues analizamos el decreto y decimos, bueno, aquí lo que necesitamos es otro concepto. Pues nosotros en este momento lo que les damos la indicación es de que trabajemos como cuotas,
yo me puedo crear tanto en nómina 85 como en nómina web un concepto de cuota. De hecho, sé que mis compañeros de la mesa de ayuda, cuando ustedes han llamado al call center, pues han dado esta opción. Esta opción es válida, obviamente, y sencillamente me están diciendo a mí, créese un concepto de cuota de devengo en pesos, individual y proporcional al tiempo laborado. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, si yo quiero entrar a pagar ese auxilio de conectividad con base en los días que efectivamente laboró el empleado, pues yo tengo que decirle que es proporcional al tiempo laborado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el empleado esté en vacaciones o incapacidades, pues sobre eso no me pague el valor de esa cuota. Si yo decido trabajarlo como una cuota, ojo, lo podemos hacer tanto en COBOL, creo el concepto de cuota, y por aquí, por el maestro de cuotas, pues entro a asociar ese concepto a mi empleado. Y yo aquí le digo que esa cuota tiene este valor y que queda activa, y a partir de ese momento el sistema empezará a liquidar esa cuota. Cuando yo hago eso, tanto en nómina 85 como en nómina web, observemos aquí la nómina web, es muy sencillo, simplemente creo la cuota y luego voy a, aquí tengo la cuota con los mismos parámetros, y luego entro al maestro de cuotas a asociarle esa cuota a mis empleados. Es válido y no tendremos ningún inconveniente en el sistema en liquidar o auxilio de transporte, si les van a ir pagando como auxilio de transporte con el modo 3, o una cuota. ¿Qué es lo que va a suceder? Y de pronto aquí es donde de pronto no me gustaría a mí, es el tema de que si ustedes tienen empleados que le quieren pagar auxilio de conectividad con cuotas, siempre estará trabajando desde la casa, pues a ese empleado le aplicará muy bien de pronto llevar ese rubro por otro concepto y decirle páguelo con otro concepto llamado propiamente y directamente auxilio de conectividad. Y llegado el caso, yo podría apuntar eso a otra cuenta contable, que vuelvo y les digo, no le veo la necesidad de entrar a crear más cuentas contables, porque el auxilio de transporte continúa siendo el mismo auxilio, simplemente para otra destinación. Así lo dice el decreto. Utilice ese auxilio de transporte, páguelo para que los empleados lo destinen en el pago de la conectividad. Entonces, sí, por temas ya internos, muy respetables, ante todo, muy respetable la decisión de ustedes. Si consideran de que esto lo quieren manejar en otra cuenta contable, con otro concepto, pues les vamos a dar la opción de que trabajen con cuota y lo apunten a la cuenta contable que ustedes creen en su plan de cuentas. Repito nuevamente, no es algo que tenga que ser así. Repito nuevamente, puedo trabajar modificándole la descripción del concepto y no tendría ningún problema. De pronto hay algunas empresas donde nos dicen que quieren llevar es como el dato, como la estadística de cuánto pagué por conectividad y cuánto pagué por transporte durante estos días. La verdad es que pues no se le vería mucho como la finalidad del tema, pero si son decisiones ya internas de cada compañía, lo pueden hacer y simplemente crean los conceptos de cuotas, pero pues cuando tengan un empleado que entra a rotar, unos días trabajando y otros días trabajando desde la casa y otros días trabajando en la empresa, ese tema se va a volver una modificación manual cada quincena. ¿Por qué? Porque si vas a liquidar esa cuota y quieres entrar a mostrar que pagaste unos días como auxilio de transporte y otros días como con el otro concepto, pues te va a tocar entrar a liquidar y luego entrar a hacer modificaciones manuales. ¿Por qué? Pues porque nuestro concepto de auxilio de transporte, este de acá, cuando lo va a liquidar, el sistema, si en la quincena, hablemos de nóminas quincenales, si en la quincena no hay novedades de tiempo no laborado, el sistema lo va a liquidar completo, al igual que la cuota. Si la cuota no encuentra conceptos de tiempo no laborado, va a liquidar completo el pago de esta cuota. Entonces, si las empresas van a rotar empleados y quieren ver una plata por el concepto de auxilio de transporte y otra plata por el concepto de conectividad digital, con el concepto creado para la cuota,
les va a tocar hacer la modificación. ¿Por qué? Porque el sistema va a liquidar automáticamente el auxilio de transporte completo por el concepto de auxilio de transporte y la cuota también la va a liquidar completa. Entonces el usuario se va a ver en la necesidad de entrar a hacer modificaciones manuales. Y cuando estamos hablando de 10, 20, 30, digamos 40, 50 empleados, de pronto me llevo a esa carpintería de entrar a modificar, pero cuando estamos hablando de nóminas de 500 empleados, 2.000, 3.000 empleados, pues yo no veo a los usuarios de nómina modificando estas cuotas y modificando el valor del auxilio de transporte. De ahí nace mi sugerencia de que sigamos manejando todo como bajo el mismo concepto modo 3, auxilio de transporte y o conectividad digital, y tanto en nómina como en web. Vengo aquí a mi concepto de auxilio de transporte y modifico mi descripción. Vuelvo y repito, es una opción y es una opción válida. No entraría yo en ninguna incongruencia con el decreto y en ningún fallo legal. Básicamente, señor empleado, le estoy pagando este dinero, utilízalo para el transporte o utilízalo para pagar el internet, y si usted está trabajando unos días acá, otros días allá, utilícelo para ambos casos. Vuelvo y repito, si la posición de la compañía es que quiere tener eso en conceptos, en rubros diferentes y en cuentas contables diferentes, pues ahí sí necesariamente debemos entrar a crear nuestro auxilio de conectividad como una cuota de devengo, pero tendrían ustedes que entrar a los contratos de trabajo a pagar este indicador. En el caso de nómina web, si a estos empleados les voy a pagar no auxilio de transporte y no auxilio de conectividad con un concepto de modo 7, pues este indicador de acá me toca pagárselo, porque si no el sistema me va a seguir pagando auxilio de transporte y también la cuota de auxilio de conectividad y vamos a entrar de pronto en pagos dobles. Esa es otra de mi sugerencia sobre el cual, porque yo debería más bien trabajar con este auxilio de conectividad de transporte y o conectividad digital. Entonces, ¿qué pasa si la empresa decide pagar con un concepto de cuota este auxilio de conectividad? Lo puede hacer, vuelvo y le repito. El único tema que yo leo esto es que si sus empleados van a rotar, pues van a tener una situación de mucha modificación manual cuando quieran mostrar unos días por auxilio de transporte con el concepto modo 3 auxilio de transporte y otros días por auxilio de conectividad con el concepto modo 7. Automáticamente no se va a poder lograr de que decirle, mire, es que estos días fueron por este concepto y estos días por otro. No lo vamos a poder hacer. ¿Qué pasa con las prestaciones sociales? Si yo decido pagar como un auxilio de conectividad por allá por un modo 7, pues venía la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la prima y la cesantía? De acuerdo a las investigaciones, es claro que el decreto 771 nada dijo de eso, simplemente dijo, cambia la destinación del auxilio de transporte para que paguen la conectividad. En ese orden de ideas, se conserva y prevalecen los derechos del rubro del auxilio de transporte en la parte donde dice explícitamente que se computará como salario para la liquidación de prestaciones sociales. En la conclusión allí es mi auxilio de conectividad, prevalecen los mismos principios del auxilio de transporte, es decir, debe tenerse en cuenta. Pues ya vendrían las discusiones, ¿no? Y las interpretaciones. ¿Por qué? Porque como les decía al principio de la charla, el gobierno en el afán de sacar sus decretos, pues no reglamenta y deja muchas cosas a libre interpretación o vacíos en normas. Entonces, aquí empezamos a aplicar algunos principios del derecho laboral. Pues en caso de un vacío de una norma, en caso de duda, pues aplique lo que más beneficia al empleado. Y en este caso, si el decreto 771 me está diciendo que voy a pagar un dinero que es el auxilio de transporte, pero lo voy a llamar auxilio de conectividad para que los empleados paguen el internet, pero en ningún momento me habla de las prestaciones sociales ni nada de esas cosas, pues ahí podemos decir que dejó un vacío. Ese vacío lo debemos tomar en esa duda a favor del empleado, es decir, pues téngalo en cuenta para pagar la prima. Y más que todo por el hecho de que, vuelvo y le repito, ese auxilio de conectividad, a mi parecer, el gobierno lo que está diciendo es, destínelo o no, mejor, lo está dejando claro en el decreto. Tome la destinación de este pago
para pagar la conectividad de los empleados. Entonces prevalecen los derechos del auxilio de transporte y por ende este auxilio de conectividad los está heredando en ese tema de prestaciones sociales. En el tema de pila, pues vuelve el tema. El auxilio de conectividad, al ser el mismo auxilio de transporte, pues lo que ustedes ya conocen en el acuerdo 1035, la UGPP en el 2015 dio los lineamientos para establecer el tema de los ingresos no salariales y desde este acuerdo, ahí nos han dicho a nosotros que el auxilio de transporte se debe tomar como un ingreso no salarial. Ojo, no es un ingreso salarial, eso lo tenemos claro, pero sí me están diciendo que este rubro lo deberíamos tomar como un ingreso no salarial. Es decir, que si ustedes optan por pagar este auxilio de conectividad con un concepto modo 7, pues simplemente revisen si ustedes el concepto de auxilio de transporte lo han incluido como un ingreso no salarial en su agrupación de pila y harían lo mismo con este concepto de auxilio de conectividad. Si ustedes consideran que no va en la agrupación ni siquiera como ingreso no salarial, pues harían lo mismo con este concepto modo 7. Ahí el tema es de que en este acuerdo 1035, el cual está demandado, porque hay muchas imprecisiones en este acuerdo por la OEPP, pues ellos dicen de que este auxilio de transporte se debería incluir como un ingreso no salarial y aplicarle lo que manda el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, el tema de los ingresos no salariales, y que se debe hacer un cálculo del 60-40 para determinar de mis ingresos no salariales qué porción debo tener en cuenta como ingreso base de cotización. Sumárselo a los salarios para formar el ingreso base de cotización. En la parte de retejuente no, pues sencillamente este auxilio es un valor que se le va a pagar al empleado para que pague su conectividad. Quiere decir que esto es un ingreso, digámoslo así, no grabado. Es un ingreso no grabado, no es salario, no es salario y al no ser salario, pues sobre eso yo no debo, no se toma como renta laboral y sobre eso yo no debo entrar a pagar ningún impuesto de renta, es decir, no habría retención en la fuente. Igual como el auxilio de transporte, pues estoy casi claro que ustedes el rubro de auxilio de transporte en la agrupación de retejuente no lo tienen incluido. Entonces, básicamente ese es el resumen final allí de este decreto 771, donde el gobierno nacional me dice a mí que tomaban era la decisión de destinar, nuevamente les muestro el decreto acá, donde dice, en consecuencia se requiere agregar un parágrafo transitorio que permita, perdón, un párrafo transitorio al artículo 2, el artículo que dio origen al auxilio de transporte, que permita la destinación del auxilio de transporte para garantizar la conectividad de los trabajadores. Ahí me están diciendo, señores, aquí no hay nada nuevo. Aquí es el mismo auxilio de transporte con otro nombre, para resumir. Con otro nombre y con otra destinación. Nombre, auxilio de conectividad, destinación, pague su internet, señor empleado. No le estoy pagando transporte porque usted no está tomando el servicio público, entonces pague su internet. Mi sugerencia nuevamente es, no le encontraría ningún fallo jurídico ni ningún vacío legal a que yo siga pagando con mi mismo concepto de auxilio de transporte, simplemente le modifico aquí mi descripción y liquide la nómina. Pues ningún empleado te puede entrar a decir, mira, no me pagaste conectividad. Sí, señor, ahí está incluido el valor dentro de los 51,000 pesos quincenales o dentro de los 102,000 pesos te estoy pagando todo el internet del mes, si es que estuviste todos los 30 días, o te está pagando todo el servicio público, todo el transporte, si es que estuviste trabajando todos los 30 días en mi empresa, o si estuviste trabajando unos días acá, otros días allá, ahí te estoy pagando ambos rubros. Eh, pero si ya la posición de la compañía, les repito nuevamente, es que quieren ver esto en rubros separados, pues aplica perfectamente el tema de que vamos a pagar esto como cuotas y entraríamos a hacer las parametrizaciones respectivas en el sistema y recuerden que hay que entrar a pagar una serie de indicadores, que es otra cosa de la que de pronto a mí no me gustaría que trabajaran esto por conceptos independientes, porque nos toca entrar a pagar una cantidad de indicadores tanto a nivel de contratos como a nivel de grupos de empleados en el tema de que por allá tenemos un parámetro que habla que si incluyo ese auxilio de transporte directamente en la base, entonces es posible que cuando trabajemos este tema con cuotas, de pronto me queden algunos indicadores prendidos y vayamos a tener pagos dobles
o a tomar este rubro doble en el caso de una prestación social. Esa es la postura en este momento y esa es la invitación, que analicemos bien el decreto y que tomemos las mejores decisiones en nuestra compañía. Voy a mirar unas preguntas, con mucho gusto. Vamos a socializarlas. El señor Juan Diego Reyes. Aló, Aló, buenas buenas tardes. tardes. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una consulta que no es específicamente del 771, pero toca auxilio de transporte y en este caso por su extensión auxilio de conectividad. Al momento de parametrizar el pago del auxilio de transporte nosotros trabajamos CIESA 85, Sí, señor. eh, en la hoja de vida del contrato, ¿sí? Sí, sí, señor. Es decir, o sea, ya creado lo que tú me estás mostrando es la creación modificación exactamente. Al momento de parametrizarlo por ahí, se la parametriza donde dice auxilio de transporte si es 0 no, 1 en dinero, 2 en especie, 3 si es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Sí, señor. Como seguramente te han llegado consultas, muchas empresas o varias empresas con toda esta situación han llegado a acuerdos con los empleados para disminuir su jornada laboral, ¿sí? Sí, No su salario base, sino su jornada laboral, lo cual atendiendo las indicaciones de CIESA se modifica, es sobre el campo que está porcentaje. dos reglones arriba que dice porcentaje de tiempo laborado, Sí, ¿sí? Sin embargo, han surgido dudas en cuanto a que si al alterar ese tiempo laborado, el ingreso mensual del empleado queda por debajo de 2 salarios mínimos, si se debe hacer cancelación o pago de auxilio de transporte y en este caso conectividad o no. ok. Porque si es así, al momento de utilizar el campo de auxilio de transporte y ponerlo por debajo de 3 salarios mínimos, o sí, él automáticamente rechaza la posibilidad de pago del auxilio de transporte. Yo entendería en la interpretación y en los conceptos que he tomado que al ser el salario básico superior a 2 salarios mínimos, independiente que con la disminución del tiempo laborado se baje el pago por debajo de ese nivel, no generaría auxilio de transporte, pero quisiera saber ustedes cómo lo plantea, teniendo en cuenta que sí hay limitación del sistema para pagarlo en caso de que la empresa constructora que sí tiene derecho el empleado al pago del auxilio. Claro, claro, gracias por tu pregunta. Mira, el tema ahí es este porcentaje, las empresas lo están bajando, no sé, a un 75%, por ejemplo. Sí, ¿Sí? Cuando yo aquí coloco el indicador de que es menor a 2 salarios mínimos, pues el sistema lo que tiene que hacer es verificar cuando yo le digo que es menor a 2 salarios mínimos, recordemos que por acá cuando yo probé el concepto, él me va a preguntar por una agrupación. Y en esta agrupación es donde yo voy a incluir los conceptos que yo considero que se deben tener en cuenta para, para calcular si tengo o no tengo más o menos de los 2 salarios mínimos. Si este empleado en este caso, porque llegaron a acuerdos, se ganaba un dinero por encima de los mínimos y a partir de ese acuerdo, ese empleado pues va a quedar recibiendo realmente cada mes menos de 2 salarios mínimos, pues hay que empezar a pagarle el auxilio de transporte. pero mi consulta es porque el mes anterior, cuando se dio la situación y fuimos a hacer el ajuste, él no permitió, el sistema no permitió incluir el concepto 3. Aquí, aquí en la parte del salario. Sí, correcto. Aquí, ¿qué sueldo le colocaste a tu contrato? ¿Recuerdas? No sé, un ejemplo, 2 millones de pesos. Y el al extra 75. De 60.
A nosotros no nos permitió ponerle 3, auxilio de transporte 3. Eso tuvo que haber sido una mejora que se hizo en el sistema, ¿viste? Eso tuvo que ser una mejora que hicieron en el sistema, entonces tendrías que entrar a mirar si esa mejora de pronto no te la han hecho llegar para, para, para que la tengas y sea un recurso. Nosotros trabajamos por 85 nube. Sí, señor, sí. De entrada aquí es el mismo programa. Entonces, yo estoy trabajando con estos programas actualizados. Por favor, verifícalo nuevamente con la mesa de ayuda. A veces que de pronto hay algún programa que falta que te actualicen. Porque la idea es que el sistema lea el porcentaje y me haga el comparativo y me permita continuar. Entonces sí te invito a que por favor verifiques con la mesa de ayuda la actualización del software y en caso tal de que esto continúe, pues nos lo haces saber para tomar el ajuste respectivo con respecto a Listo, este tema. perfecto. Gracias. Bueno, Jorge, con gusto. Nos acompaña Luz Estela Morales. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señora, te escucho claro, Luz Estela. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Cuéntame. Bueno, la pregunta mía es referente a cuando usted mencionó de que lo del auxilio de transporte no se incluye como ingreso no salarial. Yo siempre he tenido la duda de cómo parametrizo. Yo estoy en el 8.5, no sé cómo parametrizar y siempre me ha tocado ingresar ese concepto del subsidio de transporte manual para hacer el cálculo si me suma pues lo del 40-60, los no constitutivos. Nunca he podido parametrizar ese tema de subsidio de transporte. Ok, mira, es muy sencillo. Tanto en 8.5 como en web, nosotros manejamos unas agrupaciones de conceptos. Entonces, lo que tienes que hacer es que aquí en tu agrupación de pila, en el detalle de la agrupación, lo que debes hacer es incluir el concepto de auxilio de transporte Sí. y este indicador que dice es pago no constitutivo de salario. Le dices que sí, que este es un pago no constitutivo de salario y ya te quedó incluido el concepto de auxilio de transporte como un ingreso no salarial. Eso es lo único que debes hacer. Te repito, entras por el detalle de la agrupación, llamas la agrupación con la que liquidas la pila e incluyes el concepto de auxilio de transporte, pero es muy importante que le digas que es un pago no salarial. Si le dices que no es un pago no salarial, te lo toma como salario y te lo incluye completo en el ingreso base. Ya. Pues, asimismo, Listo. si deciden pagar con un concepto modo 7 de auxilio de conectividad y ustedes consideran que eso es un ingreso no salarial para temas de pila, deben de hacer exactamente lo que yo estoy haciendo acá, incluir ese concepto en la agrupación con el indicador de que es un ingreso no salarial. Igual para la nómina web. La nómina web también maneja unos Bueno. preconceptos, un detalle de agrupaciones y esa es la idea, entrar por el detalle de agrupaciones a incluirlo marcando ese indicador. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Nos acompaña Les Iván y Barón Urquijo. Buenas tardes, Hernando, y buenas tardes, compañeros. Hola, buenas Hernando, tardes. mira, mi pregunta es, nosotros en la empresa tenemos varios casos, pues que tú estabas comentando al comienzo, donde tenemos trabajadores como tal, en este caso los operativos, y tenemos la parte administrativa. Los operativos están trabajando normal, se les está pagando su auxilio de transporte normal, pero para el caso de los administrativos hay personas que van a la empresa y están haciendo trabajo de la casa, están haciendo mixto. En este caso, ¿cómo se podría? Porque necesitamos que en el sistema para los operativos quede como tal el auxilio de transporte, que el concepto quede como auxilio de transporte, pero para la parte administrativa sí que quede auxilio de transporte y o conectividad digital. En este caso, no te tendría una respuesta porque tenemos un solo concepto modo 3, que es el que utilizamos para auxilio de transporte. Y la sugerencia era trabajar ambos con el mismo modo. Ya cuando tú me dices que... Ambos con el mismo modo. Claro, sí, eso es lo que yo les decía ahora. Si yo coloco el concepto de auxilio de transporte actual, le agrego la descripción auxilio de transporte y o conectividad digital, pues por ahí perfectamente le puedes pagar a todos tus empleados, tanto a los que ganan auxilio de transporte como a los que están ganando
parte de transporte y parte de conectividad. Vuelvo y te digo, el dinero es el mismo, el auxilio es el mismo, no es que sean dos auxilios diferentes, es el mismo auxilio, y pues simplemente el empleado que está rotando, pues, caballo ahora, pues va a recibir sus 51.000 pesos si es nómina quincenal, o sus 100.000 pesos, si 102.000 pesos si es nómina mensual, y al empleado debe saber que ahí le están consignando por los días que utilizó servicio público, más por los días que utilizó conectividad. Como les digo, ya está un tema como de socializar a los empleados y explicarles que prácticamente ese auxilio de conectividad es el mismo auxilio de transporte que el gobierno dijo que con ese decreto páguelo a los empleados que no se lo estaban pagando porque no estaban yendo a laborar, sino que es para que paguen su, digámoslo así, su plan de internet. Entonces yo socializaría con mis empleados y les diría que en adelante y durante los meses de junio, julio, agosto, en el rubro de auxilio de transporte les va a llegar auxilio de transporte y o conectividad y que ahí es para que lo utilicen en ambas situaciones. ¿Sí? Hay que aclararle a los empleados, que no es que el gobierno haya creado un nuevo auxilio, para nada. Aquí hay que aclarárselo porque no los empleados van a estar pensando que se les va a pagar auxilio de transporte más auxilio de conectividad. No. Pago un solo rubro y el empleado lo destinará de acuerdo a lo que esté utilizando. Como bien me decías, tienes empleados que van a empezar a rotar. Unos días en la empresa, otros días en la casa. No sé si en el caso tuyo sí cabe muy bien de que utilices el mismo rubro. Porque ya esperaríamos a que el gobierno, miren, en Colombia lo provisional es lo más definitivo y lo tenemos claro con el impuesto del 4 por mil, que nos dijeron que era por unos meses y ya llevamos como 20 años. Entonces lo más probable con este tema de la conectividad, a raíz de este virus, la forma de trabajar en Colombia, pues obviamente esto va a cambiar y muchas empresas, eso sí lo estoy viendo yo desde ya, van a optar a pesar que se controle el virus el día de mañana, pues muchas empresas van a optar por continuar trabajando con gran parte de sus empleados desde la casa, porque les ha dado resultados, porque se están economizando algunos costos en las empresas y lo van a seguir haciendo. Entonces es probable que este auxilio de conectividad finalmente lo pongan en firme ya como un auxilio totalmente independiente, con toda la reglamentación tal cual como la tiene el auxilio de transporte. Y ya en ese caso, si eso entraría a entrar a definir con base en la normatividad que saquen, el paso a seguir y probablemente estaríamos hablando de un nuevo modo de liquidación en nuestro sistema. Hernando, una pregunta. Bueno, ¿Tú me podrías confirmar por qué ruta ingreso para hacer el cambio de la descripción del concepto? Es que claro no que sí. recuerdo por dónde es. ¿Tienes nómina web o nómina 85? Nómina web. Ok, entonces mira, aquí en la pantalla lo tengo en este preciso momento. Entras por maestros, entras a la nómina maestros y en maestros entras por la opción de conceptos y cuando estás en conceptos llamas el concepto de auxilio de transporte, concepto modo 3 y aquí en la descripción le vas a colocar auxilio de transporte y le vas a escribir, ¿no? Auxilio de transporte y o conectividad digital. Para de contar. Vuelvo y les digo, las empresas que opten por esto, ¿en qué se van a beneficiar? Que no van a tener que estar apagando indicadores en los contratos ni en los grupos de empleados y se van a quitar ese tema de que si empiezan a rotar empleados, les toca estar modificando el valor de la cuota o el valor del auxilio de transporte y van a minimizar de pronto el pago de dobles pagos o pagos errados. Vuelvo y repito, Vale, Hernando, es una muchas sugerencia, gracias. con mucho gusto, es una sugerencia que de pronto ya muchas empresas lo están haciendo y aquí no hay no hay nada atípico, no hay nada que sea, digámoslo así, ilegal o que esté incurriendo en una mala práctica, para nada. Simplemente estoy pagando lo que me dice el gobierno y pues el gobierno no se pone a ver de que las empresas, la realidad es que tendrán empleados, les tendrán que pagarle unos días de transporte y otros días de conectividad. Esta es una buena práctica y simplificaría toda esa carpintería de estar hablando del indicador del contrato de que no le va a pagar auxilio de transporte porque le va a pagar una cuota. Ok. Tenemos por aquí al señor Guillermo García. Hola, buenas. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hubo un fallo de red, creo que hubo un fallo en el internet y se había desconectado temporalmente el servidor. Creo que ya estamos nuevamente en línea. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Yo decía que estaba mirando acá el equipo, que es lo que No, pasaba. creo que hubo aquí un fallo interno en el internet. Cuéntanos. Bueno, tengo una pregunta pequeñita, pero me parece súper importante, ¿sí? El auxilio de transporte como tal tiene incidencia sobre las primas y las cesantías, ¿ya? Correcto, sí, señor. Y el auxilio de transporte no tiene incidencia en las vacaciones. De No. acuerdo a este decreto, el auxilio de conectividad, ¿tiene esto incidencia en esas dos cositas? Ok. Cesantías y primas. ¿Me recuerdas tu nombre? Guillermo García. Guillermo, muchas gracias por tu pregunta, muy importante porque pues precisamente muchas personas aquí en Colombia a través de este decreto se están preguntando lo mismo. Mira, la verdad es que ahí se presta para polémica, para interpretación. ¿Por qué? Porque en el decreto 771 nada me especifican de eso. Y si yo miro la ley que me habla de que la ley primera del 63, en el artículo 7, donde me dice literalmente que el auxilio de transporte es base para liquidar prestaciones sociales, pues me hablan de el auxilio de transporte como tal. Aquí ya me toca a mí entrar a revisar y a mirar, ya que por analogía al tema, el decreto 771 lo que me está es adicionando un parágrafo transitorio a la ley 15 del 59, que es la que me habla del auxilio de transporte. Entonces, si a mí me están adicionando un parágrafo a esa ley 15, es porque estamos trabajando, digámoslo así, sobre el mismo rubro. Es decir, seguimos trabajando sobre el auxilio de transporte y lo que yo les he venido diciendo durante toda la charla, estamos cambiando la destinación del uso de ese dinero. Por consiguiente, el auxilio de transporte no se acaba, no se ha acabado y el gobierno, pues obviamente, no ha dicho que desaparece el auxilio de transporte, que desaparece el auxilio de transporte para darle cabida al auxilio de conectividad en ningún momento. Por consiguiente, los derechos y la normatividad prevalece y para mí, como les decía ahora, es por analogía ya por conexión de este rubro de conectividad con auxilio de transporte que debe conservar los mismos derechos que conservan o que contiene el auxilio de transporte. Entonces, en mi respuesta, sí debo tener en cuenta para pagar prestaciones sociales. Que no lo dice explícitamente el decreto 771, pues no lo va a decir, porque es que el decreto 771 no está legislando sobre un nuevo auxilio. Le está diciendo de que transitoriamente, mientras estamos en estado de emergencia sanitaria, que pague el auxilio de transporte para que sea utilizado como auxilio de conectividad, para que paguen sus recibos de internet. Entonces, dicho esto, ya es como, ya queda como a la interpretación de los usuarios, de los clientes, pues este tema. Ahora, si van a pagar el auxilio de conectividad con un concepto modo 7, y consideran que sí lo van a incluir en la liquidación de prestaciones sociales, que es mi sugerencia, pues lo incluyen el concepto modo 7, por favor inclúyalo en la agrupación de cesantías y en la agrupación de primas. Si lo van a ir pagando por el mismo rubro de auxilio de transporte, pues ya ustedes saben que sobre eso siempre se ha liquidado y no tenía que dar ningún cambio. ¿Es claro, Guillermo? Sí, perfecto. Vale, Otra pregunta señor. queda grabado. Sí, señor. Sí, señor. Esta charla queda grabada. Creo que en 2 días estaría disponible para todos nuestros clientes. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Guillermo. Gracias por tu participación. Está por aquí, nos acompaña Dora Agudelo. Buenas tardes, don Hernando. Hola, buenas tardes. Don Hernando, una pregunta. Resulta que yo tengo trabajadores que vengan más de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Sí, señora. Pero en este momento se les bajó el porcentaje. Sobre ese porcentaje es que yo tengo que pagar el auxilio de conectividad. Sí, finalmente, la norma lo que tal es del ingreso. Si estas personas, sus ingresos mensuales están por debajo de 2 salarios mínimos, bien sea por la situación, porque pactaron, porque acordaron que en adelante iban a recibir un ingreso menor, pues
ahí ya a ellos los va a poder esta norma por el tema de que se reciben menos de 2 ingresos, menos de 2 salarios mínimos. Pero también hay que tener en cuenta que esta norma me habla a mí de que los empleados que no venían recibiendo auxilio de transporte, pues en este caso tampoco serían beneficiados por este auxilio de conectividad. Y ya O sería sea, más son bien, exactamente los que tienen 2 salarios mínimos nomás. claro, sí señora, recuerda que la norma te habla de los empleados que el ingreso mensual es inferior a 2 salarios mínimos. Y cuando hablamos de 2 salarios mínimos, estamos hablando de lo que reciben dentro de su jornada, ¿no? Aquí cabe de pronto un Sí. paréntesis de que en algunas empresas computan también incluyendo el valor de las horas extras y el tiempo suplementario, ¿no? A mí la norma me hace referencia a que los 2 salarios mínimos deben estar contemplados es por las 8 horas. Lo que yo me gané después de mi turno normal, esos tiempos extras, esos valores de horas extras de recargo nocturnos, no deberían computarse allí. Es decir, lo que me gano hasta mis 8 horas. Por eso es que las empresas donde pagan comisiones en ventas, pues esa actividad, esa comisión está contemplada dentro de mi jornada laboral. Es decir, que las comisiones de ventas sí tendrían en cuenta. Pero el tema de horas extras, no. Entonces, ya lo acuerdas con tus empleados y el tema es que si son empleados que normalmente no lo venían recibiendo, pues no se les aplicaría tampoco en este caso. Ok, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos a leer un par de preguntas de las que tengo por aquí en el chat. Por aquí me preguntan, vamos a socializar esta pregunta. Buenas tardes, tengo un empleado que tiene como básico menos de 2 mínimos, pero devenga más ya que recibe comisiones. Por ley tenemos parametrizado que reciba auxilio de transporte por ser su básico inferior. Actualmente en la hora en casa, ¿debemos cancelar el auxilio de conectividad? La respuesta es no, ya que si el señor recibe un básico, pero también recibe unas comisiones, esas comisiones partiendo del hecho de que son salariales, y las está recibiendo porque las genera dentro de su jornada laboral, eso entraría a sumar como salario y si su salario básico más el valor de las comisiones que usted le paga a su empleado supera 2 salarios mínimos, pues no tiene derecho a auxilio de transporte y tampoco, en este caso, tiene derecho al auxilio de conectividad porque la norma me está diciendo que este rubro es el mismo auxilio de transporte destinado para otro fin, que es el de pago del Internet. Entonces la respuesta es no. Vuelven y me preguntan por acá de que si el auxilio de conectividad hace base para el cálculo de las prestaciones sociales y en el decreto lo dice, lo hablábamos ahora, de que el decreto 771 no dice nada de eso, no dice absolutamente nada. Lo que dice es de que este valor pues corresponderá al auxilio de transporte y que como los empleados no están usando el servicio público para desplazarse a las empresas, sino que están trabajando desde la casa, pues le están diciendo a los empresarios, págueles este valor que usted paga como auxilio de transporte, páguelo como auxilio de conectividad. Y lo hablamos ahora, que por conectividad de los rubros, auxilio de transporte y auxilio de conectividad, se debería pagar, si el decreto 731 no lo diga expresamente, ¿no? Hay una conexión entre los dos rubros y ese auxilio de conectividad vuelvo y lo digo, es el mismo auxilio de transporte con otro nombre prácticamente. Aquí yo soy enfático en decir que aquí no han creado un auxilio nuevo. El gobierno no creó auxilios nuevos, porque hubiera creado auxilios nuevos, ha tenido que entrar a legislar y a sacar una normatividad completa, una reglamentación completa y definitivamente decir se acaba el auxilio de transporte y en adelante vamos a pagar auxilio de conectividad a todo el mundo. No, simplemente me están diciendo los empleados que no están yendo a laborar, págueles por favor el mismo valor del auxilio de transporte para que paguen su internet. Entonces, sí, debes tenerlo en cuenta para pagar las prestaciones sociales. Me dicen por acá, buenas tardes, para concluir es mejor dejar el mismo concepto de auxilio de transporte y no crear otro.
en el caso que haya operarios que siguen en la empresa y administrativos que están en la casa. Claro que sí, entonces eso es lo que yo les decía ahora. En estos casos, vuelvo y te digo, el gobierno sacó un decreto, pero pues no se entró a la minucia de ver todas las situaciones que se van a presentar en las compañías. Y en las compañías se van a presentar lo que ustedes me están exponiendo. Empleados, parte de los empleados van a laborar, parte de los empleados trabajan desde la casa. ¿Yo qué hago? Pues yo les puedo seguir pagando con el mismo nombre, auxilio de transporte. Mire, señor empleado, le estoy pagando ese auxilio de transporte no para que use bus, porque usted está trabajando desde la casa, utilice eso para pagar el internet, para pagar el recibo de internet. Y para que quede más claro, pues modifiquémosle la descripción al concepto. Repito, no van a incurrir en ninguna falta legal, ni en ningún tema, pues, a nivel de parafiscales, ni van a tener temas como EPP, absolutamente nada. Pero vuelvo y digo, es muy respetable la decisión de las compañías que opten por crear un nuevo concepto de cuota. Simplemente tengan en cuenta que estas empresas que trabajen con cuotas, pues en el momento que sus empleados roten, pues no van a poder automáticamente decirle al sistema, págueme unos días como auxilio de transporte y págueme otros días como conectividad, porque el sistema va a liquidar la cuota completa o va a liquidar el auxilio de transporte completo. Entonces la sugerencia es, siga pagando por el mismo modo 3 y cambie la descripción al concepto. Me preguntan para el tema del 6040, para el tema del artículo 30 de la ley 1393. Vuelvo y les digo, en el artículo 1035 del 2015, la UGP dio unos lineamientos para el tema de cómo se debería comportar la norma con respecto a los ingresos no salariales. Y ellos allí hablan del artículo 127 y del artículo 128 del Código Administrativo de Trabajo, el cual me establece qué es salario y qué no es salario. Y en orden de ideas, me están diciendo que el auxilio de transporte lo debo ingresar como un ingreso no salarial para el cómputo del 6040. En ambas aplicaciones, tanto en 85 como en web, ustedes lo que deben de hacer es entrar por la agrupación de conceptos y aquí en la agrupación de pila o la agrupación que ustedes utilizan para trabajar la pila, el concepto de auxilio de transporte, sencillamente, si lo consideran, lo incluyen aquí y aquí le colocan el indicador que es un pago no constitutivo de salario. Es importantísimo que ese check en nómina web al menos lo dejen activo para que el sistema sepa que es un pago no salarial. Y en 8.5, pues sencillamente cuando lo estén incluyendo, también tiene el mismo indicador, ¿no? Aquí en las agrupaciones, en el detalle de la agrupación, ustedes utilicen para la pila, aquí le activan el check y ya quedó. Si van a utilizar otro concepto modo cuota y lo han venido trabajando de esa manera, no se olviden de incluirlo en la agrupación de pila, pero así marcando el indicador de ingreso no salarial. Me preguntan a mí que de pronto si han incluido con conceptos de modo 99 o que han incluido el concepto de auxilio de conectividad como cuota y que lo incluyeron manualmente y que por si el hecho de que lo incluí por transacciones manuales eso me va a incidir en el tema de la liquidación de la prima. No, para nada. Simplemente si el concepto está incluido dentro de la agrupación de prima y de la agrupación de cesantía, al sistema no le interesa si ese rubro lo metieron automáticamente o manualmente. Si él lo encuentra en la agrupación, lo va a tener en cuenta y lo va a promediar y lo va a computar. Les agradezco mucho la participación. Ya pues son las 3:26, estoy hasta las 3, aquí nos estiramos, pues a raíz de que hay muchas dudas con el tema. Espero pues que hayamos cubierto la mayoría de las expectativas y en otra ocasión nos estaremos encontrando. De todas maneras, pues si ustedes, como les digo, deciden y optan por el tema de crear el auxilio de conectividad como un concepto de cuotas muy respetable, lo pueden hacer. Simplemente tengan en cuenta que cuando sus empleados empiezan a rotar, pues tendrán que hacer un control manual de este tema. Muchas gracias por